Buen día, somos estudiantes de Ingeniería de Telecomunicaciones del segundo semestre y hoy les vamos a hablar sobre series y funciones de varias variables. Nuestro grupo está conformado por Manuel Sandoval, Daniela Somarza Sucley Zambrano y Carla Reyes. Buen día, hoy les voy a hablar sobre qué es una sucesión infinita. Esta es una lista ordenada de números que no tiene fin y a cada número de la lista se le llaman términos. El orden es clave, existe un primer término, un segundo término y un tercer término. ¿Cómo se representan? En su forma extendida se escriben primero los términos separados con comas y se colocan puntos suspensivos. Ejemplo, en su forma matemática se usa una letra con un subíndice para indicar la posición. Ejemplo, la fórmula general o el término general a la n es la regla matemática o el patrón que siguen los números. Si se conoce esta fórmula es más fácil descubrir qué número ocupa cualquier posición del 10 a la 100 a 1.000.000 sin tener que escribir una lista o la lista completa. Ejemplo. Ahora bien, hay varios tipos de sucesiones infinitas. Se dividen en convergentes y divergentes. Se dividen en dos realmente. En convergente, una sucesión es convergente si el límite cuando en el límite a infinito existe un número real finito. Ejemplo. En divergencia, si el límite no existe o tiende a infinito, la sucesión divergente crece sin límite y no se decide por un único valor. Dentro de las propiedades de las sucesiones tenemos monotonía, que es el sentido de la marcha. Nos dice si los números de la sucesión van siempre hacia arriba, hacia abajo o si cambian de rumbo. Estas se dividen en creciente, cada término es mayor o igual que el anterior. Decreciente, cada término es menor o igual que el anterior. Si este símbolo es estrictamente mayor o menor, se llama estrictamente creciente o decreciente. 2. Acotación. Los límites invisibles. Una sucesión está acotada si tiene paredes o hechos numéricos, que sus términos no pueden cruzar. Está acotada superiormente, existe un número real m que es mayor o igual a todos los términos de la sucesión. Ningún número realista supera a n. Y acotada inferiormente, existe un número real p que es menor o igual a todos los términos. Y la acotada general, lo que esta se tiene ambas cotas superior e inferior. Ejemplo. También tenemos convergencia y unicidad de límites. Es la propiedad reina de las sucesiones. Si los términos se van acumulando en torno a un valor específico a medida que avanzamos hacia el infinito, este valor es su límite. Unicidad. Si una sucesión converge, su límite es único. No puede acercarse a dos números distintos a la vez al llegar al infinito. El teorema clave es la monotonía más la acotación. Toda sucesión que sea monótona y acotada es convergente. 4. Operaciones con sucesiones. Álgebra de límites. Si tienes dos sucesiones convergentes A a n que tiende a A y B a n que tiende a B, sus límites se comportan de forma intuitiva ante las operaciones básicas. Series infinitas y criterios de convergencia. Hay varios tipos de series específicas o especiales. En este caso vamos a estar hablando sobre series geométricas. Es una suma donde cada término se obtiene multiplicando el anterior por una cantidad fija llamada razón n. ¿Cómo se comporta esta serie? Converge si la razón es más pequeña que 1. Los números se vuelven tan chicos, tan pequeños que la suma se trata de un número fijo. Diverge si la razón es igual o mayor a 1. La suma crece sin control. También tenemos la serie armónica. Es conocida como la serie rebelde. El comportamiento, ¿cómo se comporta? Siempre diverge aunque los números que se suman se vuelvan infinitamente pequeños. Avanzan de forma tan constante que la suma total tiende al infinito. También tenemos la serie telescópica. Una serie donde los términos se restan entre sí de forma consecutiva. ¿Y cómo se comporta? Al escribir la suma, los términos intermedios se van cancelando entre sí. Se describe. Al final el resultado depende solo del primer término y del límite del límite. Si este límite es un número real, la serie converge. Ahora, en criterios de convergencia tenemos al criterio de la integral, un puente entre series e integrales. Si una función es positiva y decreciente, se puede evaluar su área mediante una integral impropia. ¿Cómo se comporta? Comparten el mismo destino. Si la integral da un número converge. La serie converge si la integral del infinito diverge. La serie diverge. Está también la prueba de divergencia o criterio de término general. El filtro no
de la fila finita. ¿Cómo se comporta? Si el límite no es 0, la serie diverge inmediatamente. Si el límite es 0, no asegura nada. El criterio no es concluyente y debe usar otra prueba. Para dar continuación con el tema de la serie, les voy a explicar un poco sobre el criterio de comparación. El criterio de comparación es una herramienta utilizada para determinar si una serie infinita converge, suma un número infinito o diverge, su suma tiende a infinito. Cuando el término general de una función AN presenta una estructura algebraica compleja, se recurre a compararla con una serie conocida Bn, cuyo comportamiento ya ha sido demostrado, comúnmente una serie geométrica o una serie tipo P. Criterio de comparación directa. Requiere que ambas series tengan términos positivos. Bn y An son mayor a 0. Se busca una serie conocida, suma de Bn, y se compara término a término con la serie desconocida, la suma de An. Si la serie mayor converge, la serie menor también converge. Si An es menor a B o menor o igual a Bn para todo n y la suma de Bn converge, entonces la suma de An converge. Si la serie menor diverge, la serie mayor también diverge. Si An es menor o igual a Bn para todo n y la suma de An diverge, entonces la suma de Bn diverge. Criterio de comparación por límite. Si la ecuación de la comparación directa es infinitesimal, se calcula el límite del cociente de ambas sucesiones cuando n tiene infinito. La fórmula es la siguiente. L va a ser igual al límite cuando n tiene infinito de An entre Bn. Si L es un número finito y positivo, ambas series se comportan igual. Es decir, o las dos convergen o las dos divergen. Criterio del cociente. El criterio del cociente o criterio de Lambert, este criterio resulta ideal para evaluar series cuyos términos generales involucran funciones factoriales, n factorial o potencias exponenciales, n a la n. Debido a la facilidad de simplificación de sus vectores sucesivos, factores sucesivos, se define el valor L mediante el siguiente límite. L va a ser igual al límite cuando n tiene infinito del valor absoluto de An más 1 entre An. Si L es menor a 1, la serie es absolutamente convergente y por tanto converge. Si L es mayor a 1 o L es igual a infinita, la serie es divergente. Si L es igual a 1, el criterio no aporta información y se debe emplear otro método. Series alternas o criterio de Lewis. Las series alternantes cambian el signo algebraico de sus términos de manera consecutiva. Su estructura matemática general responde a la suma de menos 1 a la n, Bn, donde siempre se denota que Bn es mayor a 1, a 0. Para garantizar la convergencia de este tipo de series se aplica el teorema de Lewis, el cual exige el cumplimiento estricto de dos condiciones. La primera condición es el límite cuando n tiene infinito de Bn, que es igual a 0. El valor de los términos individuales debe anularse en el infinito. Y la segunda condición es que Bn más 1 es menor o igual a Bn para todo n. La sucesión de términos positivos debe ser monótona decreciente. Serie de potencia. Una serie de potencia es una serie de forma, la sumatoria infinita cuando n tiende a 0 desde n por x a la menos a la n va a ser igual a c0 más c1 por x a la menos a y así sucesivamente. Donde x es una variable, cn representa las condiciones numéricas, las coeficientes numéricas de la serie y a es una constante conocida como el centro de la serie. El objetivo principal radica en encontrar el intervalo de convergencia que define el conjunto de todos los valores reales de x para los cuales la serie converge de manera infinita. Este intervalo se calcula mediante el criterio del cociente, deducido simultáneamente un radio de convergencia R. Serie de Taylor y McLaurin es una fórmula matemática que permite transformar cualquier función difícil, como seno de x, logaritmo de x o exponencial a la x, en un polinomio infinito. Su suma de potencias fáciles de calcular. Serie de Taylor analiza y recrea la función alrededor de cualquier punto x igual a serie de McLaurin. Es exactamente lo mismo, pero se simplifica eligiendo el origen a igual a 0, como seno. La ecuación general de modelado representa la fórmula f de x va a ser igual a la sumatoria infinita cuando n tiende a 0 de f de la n por a entre n factorial entre x menos a la n, donde fna responde la enésima derivada de la función evaluada en el punto de centro A, aproximación de una función. El uso
uso práctico de la serie anterior. Como no podemos sumar infinitos términos en la vida real, cortamos la serie en el término que queremos, por ejemplo en la segunda o en la tercera derivada. Al cortar la serie, la igualdad exacta se pierde y se convierte en una expresión polinomial. El segundo tema a tratar en esta exposición serán funciones de varias variables. Estas consisten en una relación matemática donde el valor de un resultado final depende simultáneamente de los valores de dos o más variables de entrada independiente. La ecuación base es f de x y igual a x al cuadrado más 3y. Límite de dos variables y continuidad. El límite analiza el comportamiento y la tendencia de una medición a medida que nos aproximamos a una coordenada específica, desde cualquier dirección espacial. La continuidad indica que dicha trayectoria de la función es regular y no presenta interrupciones abruptas. La ecuación base es la función f de x y igual a 3x más y al cuadrado. Derivadas parciales. Permiten cuantificar la tasa de cambio o el ritmo de variación del resultado final al modificar una única variable independiente, manteniendo las demás estrictamente constantes. La ecuación base f de x y igual a 3x al cubo por y al cuadrado más 5x. Incremento y diferencial total. El diferencial total proporciona una estimación lineal acumulada de cómo cambia el resultado final de t. Cuando todas sus derivadas específicas sufren pequeñas variaciones simultáneas de x y de y. La ecuación base es z es igual a x al cuadrado por y. Regla de la cadena. Se emplea para calcular el efecto dominó que ocurre cuando el resultado de la función parcial depende de variables intermedias, que a su vez varían de forma dinámica en función del parámetro común, generalmente el tiempo t. Ecuación vinculada a esta está z es igual a x al cuadrado más t, donde x es igual a t a la 3 al cubo y y es igual a 2t. Gradientes y derivadas direccionales. Gradientes es un operador vectorial o un vector matemático que agrupa ordenadamente todas las derivadas parciales de una función. Apunta siempre en la dirección del máximo crecimiento geométrico local. La ecuación base es f de x y y igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Derivadas direccionales. Extiende el concepto de una derivada más allá de las ejes ortogonales x e y, calculando numéricamente el ritmo de cambio exacto al desplegarse en cualquier trayectoria. Diagonal dada por un vector normal. Vector normal y plano tangente a una superficie. Se llama plano tangente a una superficie en un punto P de la misma al plano que contiene todas las tangentes a las curvas trazadas sobre la superficie por el punto P. También se llama recta normal a una superficie a la recta que pasa por un punto P y es perpendicular al plano tangente. Si la superficie está definida de manera implícita por la ecuación f de x, y, z igual a 0, entonces la ecuación del plano tangente en un punto P, x, 0y y 0z, 0 de la superficie, viene definido por la siguiente ecuación. Y la recta normal por... Si la ecuación de la superficie está definida de manera explícita, z igual a f de x, y, entonces la ecuación del plano tangente en el punto P viene definida por... Y la ecuación de la recta normal, esta. La ecuación del plano tangente se puede utilizar para calcular el valor aproximado de una función. Gráficamente, medir el valor de la función sobre el plano tangente y no sobre la superficie. Máximos y mínimos. Geométricamente, los máximos y mínimos de una función de dos variables miden altitudes máximas y mínimas sobre la superficie que constituye la gráfica de la función. Son como las cotas del punto más elevado de una colina o el punto más profundo de una hondonada. No tienen por qué existir. Sin embargo, lo mismo que el teorema de Cuentas nos garantizaba la existencia de máximo y mínimo absolutos de una función y igual a f de x. Multiplicadores de Lagrange. Los multiplicadores de Lagrange, llamados así en honor a Joseph Louis Lagrange, es un procedimiento para encontrar los máximos y mínimos relativos o locales de funciones de múltiples variables sujetas a restricciones. Este método reduce el problema restringido con n variables a sus restricciones de n menos k variables, donde k es igual a un número de restricciones y cuyas ecuaciones pueden ser resueltas más fácilmente. Estas nuevas variables escalares desconocidas, una para cada restricción, son llamadas multiplicadores de Lagrange. El método dice que los puntos de la función tiene un extremo condicionado con k restricciones están entre los puntos estacionados de una nueva función de restricciones construida como una combinación lineal de la función
y las funciones implicadas en las restricciones cuyos coeficientes son los multiplicadores.